Buenos días, saludos a todos los telespectadores de Aragón Televisión desde este punto, desde la Plaza del Pilar, cuando son las 11 de la mañana y cuando va a dar comienzo la edición número 52 de la ofrenda de frutos a la Virgen. Ahí la tienen, la Virgen del Pilar, la protagonista durante estos días. Si ayer miles de personas depositaban sus flores a los pies de la Virgen, hoy son los frutos de la tierra los que van a cobrar todo el protagonismo. Una tradición que debemos a las casas regionales y provinciales en Aragón y que se ha convertido ya en uno de los actos solidarios y benéficos más bellos que se dan en España. Va a ser de nuevo una ofrenda de frutos de récord en lo que a grupos participantes se refiere. 63 grupos que desde este mismo momento se disponen a ofrecer a la Virgen del Pilar los mejores productos de su tierra. Grupos que van a seguir el ya también tradicional recorrido por las principales calles de Zaragoza. Todos los grupos partirán de la Plaza de Santa Engracia para recorrer el Paseo de la Independencia, como están viendo, y llegar a la Plaza de España. Recorrerán también un pequeño tramo del Coso y encararán la calle Alfonso I con el objetivo puesto siempre la mirada en la Basílica del Pilar. Llegarán a la Plaza del Pilar, la cruzarán y entrarán a la Basílica para depositar, como decimos, los frutos, los mejores productos de su tierra. Y todo lo que va a ocurrir en esta mañana de ofrenda de frutos nos lo van a contar a pie de calle, casi del brazo de los oferentes, nuestros compañeros, nuestros reporteros que están ya repartidos, distribuidos por todo el recorrido. En el punto inicial, en la Plaza de Santa Engracia, está Silvia Herrero. Silvia, hola, muy buenos días. Muy buenos días, pues aquí todo a punto. Hace aproximadamente una hora comenzaban a llegar los primeros oferentes y ahora mismo, hace aproximadamente un par de minutos, ya ha entrado en el recorrido oficial en el Paseo Independencia el primero de los grupos, el grupo aragonés El Pilar. Las Jotas ya están llenando el recorrido. Enseguida podremos escuchar esas jotas, ese gran ambiente. En el tramo medio del recorrido está emplazado nuestro compañero Miguel Ángel Sastre. Miguel Ángel, calle Alfonso I, ¿qué ambiente tenemos? Buenos días, Ana Victoria. Bueno, el hecho de que sea día laborable, de que los niños estén en el colegio y de que el cielo esté encapotado, quizá ha mermado un poquito la afluencia de gente a estas horas aquí en la calle Alfonso, convertida, como ya es tradición, en la antesala de la Plaza del Pilar. Por aquí van a desfilar los 63 grupos y aquí vamos a disfrutar de su indumentaria, de su folclore y de todos sus productos antes de que crucen la Plaza del Pilar y lleguen a la Basílica. Aquí vamos a disfrutar de la ofrenda de frutos en la calle Alfonso. Efectivamente, Miguel Ángel, y para ver cómo se depositan esos frutos, esos productos a los pies de la Virgen, está en la Plaza del Pilar y entrará incluso a la Basílica del Pilar Yolanda Gómez. Yolanda, la Plaza del Pilar está bellísima. Desde luego, y aquí tenemos a la Virgen con su imponente manto como testigo de excepción para recibir todos esos frutos en el acto más solidario de las fiestas del Pilar. Recordamos que es el Cabildo el que se va a encargar de donar estos alimentos. El año pasado, según la Federación de Casas Regionales y Provinciales, fueron unos 7.000 kilos que se fueron a depositar a la Hermandad del Santo Refugio. Les va a echar una mano el Grupo del Pilar y hoy hablaremos tanto con oferentes como con los espectadores que están aquí y los protagonistas del reparto. Así es, Yolanda, recorrido cubierto, muy bien cubierto, como ven por nuestros reporteros. Enseguida va a arrancar el desfile ya de las distintas casas regionales, el Grupo El Pilar encabezando, como siempre, esta ofrenda de frutos. Ahí vemos ya algunos de... ¡Qué melocotones y qué frutos! Que va a recibir hoy la Virgen del Pilar. Se dispone, ese es el momento de arranque de esta nueva edición de la ofrenda de frutos. Enseguida estamos con ellos, pero si nuestros reporteros nos van a contar todo lo que ocurre en la calle, yo cuento aquí hoy con la ayuda más que necesaria de algunas de las personas que más saben y que mejor conocen esta ofrenda. Pedro Eugenio del Campo, vicepresidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por el esfuerzo de estar un año más con nosotros aquí, porque yo imagino que a usted lo que el cuerpo le pide realmente hoy es estar ahí, ¿verdad? A pie de calle. Pues sí, porque ya a fecha de hoy son 40 años los que estamos haciendo este recorrido
yo mi persona digo, porque la ofrenda es anterior, estamos en el 52 aniversario, conocido y organizado, porque antiguamente había ofrendas, pero no estaban estructuradas ni organizadas, ni con fecha, ni con hora. Ahora ya llevamos 52 realmente organizados por las casas regionales. Y bien organizadas, por cierto. Pues gracias una vez más, como decimos, Pedro, por el esfuerzo. Miguel Ángel Laoz, experto en indumentaria aragonesa, y yo me atrevo a decir que es uno de los estudiosos que más y mejor han aportado a la recuperación del traje tradicional aragonés. Muy buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros y solo desearos que nos coja el agua, chicos. Sí, verdad, a ver si nos aguanta igual que aguantó ayer este tiempo un poco raro que se nos ha venido encima tanto el día 12 como el día 13. Pero Miguel Ángel, si ayer el Día del Pilar era un día para disfrutar con la indumentaria de los oferentes, hoy es un regalo para los ojos. Hombre, hoy es el día que toca ponerse los trajes de labradores, esos trajes sencillos de diario, de pastores, muy apropiado, porque mira el día que hace. Ya hemos visto un señor con pelliza en el grupo El Pilar, que por cierto es un grupo que viste muy bien y que, bueno, es uno de los exponentes más de nuestras fiestas. A la tarde ya llegará el rosario y volveremos a ponernos los trajes de respeto. Efectivamente, ahora traje de faena es lo que toca. Y además abrigados, como decías, Miguel Ángel, porque llevamos ayer y hoy mirando de reojo al cielo, las previsiones no eran nada halagüeñas. Cierto es que ayer la mañana aguantó, hasta las 7 de la tarde no empezó a descargar bien de lluvia, y que ahora mismo en Zaragoza tenemos esos cielos encapotados, esa mañana gris, pero que no va a restar nada de colorido a esta ofrenda de frutos, y 16 grados de temperatura. El nivel de humedad es alto, quizás hace que la sensación térmica sea un poquito más fresca. Vamos a seguir muy pendientes del tiempo porque, como decía Miguel Ángel, tenemos mañana de ofrenda, tarde de rosario, y por lo tanto esperemos que esas nubes aguanten, que nos sujeten. Pedro, decíamos, es una ofrenda de récord, un año más. Contamos este año ya con 63 grupos. Sí, y además ha sido un aumento en muy breve tiempo. Claro, también para que ello haya podido ser, porque había mucha demanda de grupos que querían participar, hemos reducido la participación de los grupos, y con eso hemos conseguido que más zonas de Aragón e incluso del resto de España puedan participar en la ofrenda. Porque los grupos invitados tienen un límite de unas 30 personas aproximadamente. En concreto, ¿verdad? 30 personas. Total, no ha sido mucha la diferencia, porque antes eran 33, en tiempos 35, pero estábamos hablando de cuando había 40 y tantos grupos. Ahora mismo estamos en 63, y ahora hay muchos ayuntamientos que están pidiendo participar en la ofrenda, y es ciertamente a los que les estamos dando preeminencia sobre asociaciones que un año vienen, otro no. Entonces los ayuntamientos suelen ser más estables. Pues vamos a ver cómo arranca esta nueva edición de la ofrenda de frutos. Como decíamos, en la Plaza de Santa Engracia, de donde parten, está Silvia. Silvia, con el Centro Asturiano, uno de los veteranos ya de esta ofrenda de frutos. Exactamente, uno de los grupos veteranos, y también estamos junto a una de las cestas que se lleva más admiración dentro del recorrido, el Ramu. Elena Hidalgo, presidenta del Centro Asturiano de Zaragoza. Pues sí, es muy típico, ahí en todas nuestras romerías se lleva, y hemos tenido la suerte de tener la panadería que nos hace estas flores tan ideales, como veréis, de pan. Y ganas de coger una. Bueno, pues la verdad que si lo probáis es un pan buenísimo, sí. Así que soy muy orgulloso de seguir participando. Como siempre, yo vengo desde niña y la verdad es que es ideal. Enseguida empezará a tocar la banda, pero en este año, en esta ocasión, ha habido que juntar un poco de cada centro regional para que pudieran venir. Pues sí, porque ya sabéis que hoy es día de trabajo, entonces por un poco acoplar y eso nos han ayudado las otras centros regionales de la zona, dijéramos, cercana, que es La Rioja, es Navarra, es Vitoria y Alguien de Barcelona también. Así que se lo agradezco en el alma de que hayan hecho este esfuerzo para poder acompañarnos en un día para nosotros muy importante. Así que os lo agradezco también a vosotros de que toméis interés por nosotros. Perfecto, pues ya veis, todos los asturianos de España se han unido para que hoy puedan estar ellos aquí. Ya veis lo importante que es esta ofrenda. Sin duda,
efectivamente, como decíamos, al ser día laborable, los grupos se tienen que organizar como pueden e intentan que la ofrenda sea lo más vistosa posible. Llamaba la atención ese ramo, pero productos asturianos que van a llegar hasta los pies de la Virgen, pues no podrá faltar el compango, todo aquello necesario para hacer una buena fabada asturiana, ¿verdad, Pedro? La sidra, sobre todo, porque a lo largo del recorrido suelen ir escanciando sidra y dando a los espectadores. Luego también el bollo preñado, que es muy característico en ellos, y luego todos los ingredientes de la fabada, de la cual además hace muy poquito la Federación, dentro de sus actividades, pues organiza viajes a conocer otras comunidades de las casas que integran la Federación, y este año ha sido Asturias, y allí pues comimos una extraordinaria fabada asturiana. Como no podía ser de otra manera. Miguel Ángel, ¿qué llevan en las manos? Esos zuecos tan característicos que llevan Asturias, Cantabria, Galicia también los usa, y que en Aragón también los tenemos. Son totalmente diferenciados, puesto que los zuecos que llevamos en la montaña, sobre todo en la zona de la Alta Ribagorza, Valle de Benasque, están emparentados con los abot franceses, la Occitania. O sea, hemos estado muchos años unidos a Occitania, y de ahí que nos lleguen estos detalles. Estas influencias, ¿verdad? Bueno, ya ven, son las 11 de la mañana, ya los oferentes van almorzando también, disfrutando de sus propios productos. Enseguida entramos en detalle de esa indumentaria, muchísimas cosas que comentar. Miguel Ángel se está mordiendo ya un poco la lengua, pero es que antes vamos rápidamente hasta la Plaza del Pilar, porque allí Yolanda está con el vicepresidente de la Hermandad del Santo Refugio, quien nos va a hacer una previsión de lo que se espera en esta ofrenda de 2016. Yolanda. Comentábamos hace unos minutos que, según la Federación de Casas Regionales y Provinciales, el año pasado fueron 7.000 los kilos de alimentos recogidos. Y Santiago, buenos días. ¿Cuál es la previsión para este año? Pues la previsión, después de hablar con todos ellos y que los que han salido, calculamos de que puede ser un poco inferior, pero participan todos, por lo tanto tengamos buenas confianzas. O sea, tenemos buena confianza en que sea positivo. Bueno, nos ha costado un poco encontrarle, porque ahora mismo la Hermandad del Santo Refugio están todos en comandita justo en la parte trasera de la Basílica del Pilar. ¿Con qué dispositivo? ¿3 furgonetas? Tenemos 2 furgonetas y un camión, 15 personas para recoger todos los alimentos cuando lleguen y llevarlos directamente al refugio para esta tarde empezar a distribuir para las personas que va a ir distribuido, o los centros que va a ir distribuido. Muy pendientes de esa recogida de alimentos que se va a donar, sabemos, a la Parroquia del Carmen, Parroquia de San Antonio, también en el propio refugio se van a quedar algunos, y en Proyecto Hombre. Efectivamente, tal y como ha dispuesto un año más el Cabildo Metropolitano. Conforme vayan llegando esos productos a la parte trasera de la Basílica, nosotros estaremos también ahí viéndolos cómo llegan y cómo se cargan en esas furgonetas. ¿Qué tenemos, Miguel Ángel, en pantalla? Además de unos plátanos que tienen una pinta estupenda. Canarios, que es una comunidad muy rica también en cuanto a indumentaria, puesto que cada isla tiene su traje tradicional, pero dentro de eso también sus variedades, como tenemos nosotros de vestir, de diario, de gala, y además son muy coloristas. Como pide el propio clima de Canarias, ¿verdad? Sin embargo, mira, ahí tenemos también a la Casa de Andalucía. No podía faltar en esta ofrenda de frutos, siempre poniendo el colorido, la vistosidad, la música, el folclore andaluz. Van vestidas de flamencas, de feria, podríamos decir, Miguel Ángel. Lo que llevan es la bata que usaban las gitanas. Nos gustaría que algún año nos apareciera una andaluza con su traje tradicional. Son vistosísimos también, y bueno, un poco nos rompería y nos enriquecería la imagen que tenemos de Andalucía, puesto que la bata de gitana no es lo que utilizaban las andaluzas para ir en un día como hoy, ¿verdad? Sin embargo, es cierto que esta casa es la única en la que vamos a ver, o deberíamos haber visto algo de moda, porque sí que el traje flamenco evoluciona y hay diseñadores que se están encargando de hacer sus propios diseños año tras año. Eso, bueno, es diseño total, y cada año pues se lleva un color, se lleva los volantes de una forma, los adornos de pelo. O sea, hay casas, como pasa con las de indumentaria aquí, dedicadas en exclusiva a preparar los pequeños detalles de flores que llevan las señoras en el pelo. Bueno, José Manuel Portana, precisamente, que ayer estaba haciendo la ofrenda vestido de aragonés, es una de esas casas.
en Sevilla. En Sevilla. Seguiremos viéndoles a lo largo del recorrido. Aquí escuchamos las jotas con el grupo del Pilar, si no me equivoco, que como saben es el que tiene el honor de encabezar siempre la ofrenda, también porque tiene un cometido muy importante, que es, una vez que llegan, colocarse ya en la basílica para ir recibiendo y ordenando todos los productos. Pero desde la Plaza de Santa Engracia continúan saliendo grupos, y uno de los que tiene que estar muy a gusto hoy con estos cielos encapotados, más que nada porque están acostumbrados a ellos, es la Casa de Cantabria. Silvia. Pues así es, estáis viendo el traje de Campurriano. Junto a mí, Vicente Gómez, el presidente de la Casa de Cantabria. 6º año que participa.